los usuarios no querían subirse a los taxis por miedo, ahora estamos saliendo un poco más, pero bueno, ¿serán suficientes las medidas? Empiezan las preguntas ahí, ¿serán suficientes las medidas? ¿Se va a establecer algún lineamiento oficial? Yo creo que es complejo de establecer algunas medidas así y que exista un lineamiento. Yo creo que Transporte ha establecido algunos lineamientos en general de transporte. Los microbuses, como decía Héctor, el metro como medio de transporte, pero los taxis, ¿qué medidas se pudiera implementar cuando hablo de, por ejemplo, trabajadores independientes? No sé, ahí yo creo que es complejo, sin lugar a dudas. Yo creo que hay que explorar todas las medidas que hay y ver cuáles se pueden implementar. Y también Sí, mira, sería, perdón, disculpa sí, Héctor, también sería importante tener un diagnóstico del sector, Héctor. Aquí cuando estamos hablando, porque aquí el título o el nombre que dijo Fernando era una ruta saludable. Una ruta saludable para los choferes de taxis, los conductores. ¿Tenemos algún diagnóstico de ellos respecto de si se han enfermado? No sé, porque si estamos hablando en pandemia, a lo mejor deberíamos tener un diagnóstico de situación de ellos. Oye, se han enfermado tantos trabajadores en esta pandemia, por lo tanto hay que establecer medidas, tenemos que ver las medidas que hay que implementar para que se siga funcionando. No lo sé. Yo creo que es importante. sí, efectivamente existen normas generales para el transporte, no la particularidad de los taxis y que no es la misma particularidad de los taxis colectivos. Sí, es Porque diferente. el taxi básico sale de su casa a trabajar y no lo ve nadie hasta que vuelve por la tarde. Sí, claro. En cambio, el caso del taxi colectivo tiene una ruta definida, eh, pertenecen a líneas, tienen sus terminales, hay lugares donde ellos pueden llegar. Inicialmente, además de la complejidad de la disminución de su ingreso, se encontraron con que aumentaron sus costos, porque con los escuálidos ingresos que tenían, tuvieron que comprar alcohol gel, tuvieron que comprar mascarilla, tuvieron que tener disponibilidad de alcohol gel para sus pasajeros, sanitizar el auto, o sea, más obligaciones, y a nadie se le iba a ocurrir subir la tarifa para poder financiar esta situación diferente. Yo creo que se han ido adecuando a esta realidad diferente, se han ido cada uno intentando hacer esto de la mejor forma posible. Y hoy día ya apareció el tema de cómo separo yo al conductor de los pasajeros, pero cuando me corresponde ir a la revisión técnica, tengo que sacarlo porque es un habitáculo que no está autorizado en ninguna legislación. Por lo tanto, ha sido un tema bastante complejo de poder abordar, y también uno habría esperado de parte del Estado, para no echarle la culpa ni al suceso ni a Cerebi de Transporte, del Estado una preocupación mayor por la protección tanto del conductor como de los pasajeros, y no hemos visto desafortunadamente eso, que cada uno ha tenido que ir abordando esto y preparándose para esta nueva realidad. Y lo que es más complejo, todavía estamos teniendo rebrotes en el mundo entero y en algunas ciudades también de Chile. Valparaíso tuvo una cuarentena bastante larga, que hace poco que la terminó, Sí. están saliendo recién de esta complejidad. Imagínate que hoy día había una protesta, estos días hubo en Puerto Natales, porque la gente quiere trabajar. Hoy día hubo en Puerto Montt, salieron a protestar los colectivos, los taxis, los buses, los comerciantes, porque quieren trabajar. Encuentro que la cuarentena es muy extensa, pero uno tampoco se quiere enfermar. Y como te digo, hay cosas que se pueden hacer y hay medidas que se toman. Hoy día el tema del teletrabajo es una buena alternativa, pero
o los trámites a lo mejor en el Ceremi, hacerlo vía internet, pero la gente tiene internet, sabe entrar, tiene buena comunicación, estamos preparados. Imagínate que nosotros acabamos de lograr un subsidio para los dueños y los conductores de los taxis y colectivos a nivel país, y el problema más grande del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones ha sido la plataforma. Vive en el suelo, responde cualquier cosa, hay un montón de gente que no ha podido acceder y ya llevamos 10 meses, o 8 o 9 meses, complicado. Por lo tanto, las medidas tienen que estar de acuerdo a la realidad y ser posible de ejecutar. Sí, yo ahí principalmente porque obviamente estamos hablando de transporte y por lo tanto dentro como de las facultades que uno tiene como entidad de gobierno, está el tema de regular, de tener estadísticas respecto de seguridad y salud en el trabajo, de fiscalizar a estos entes, a los organismos administradores, pero claro, transporte es quien establece las normativas. Entonces, uno desde el ámbito de seguridad y salud en el trabajo puede colaborar o sugerir algunas medidas que quizás en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo se pudieran considerar para el sector transporte. Pero más allá no tenemos una facultad, por lo tanto, nosotros no tenemos una facultad de decir vamos a crear una norma especial para el sector de taxi, porque no nos corresponde y no la tenemos. Nosotros sí nos alineamos cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto en transporte, por ejemplo, nos alineamos con todas las normas que ellos emiten, pero no tenemos esa facultad. Entonces nosotros podemos colaborar desde el otro ámbito, desde la asistencia técnica que pueden entregar para este sector, de la información, de decir que existe una normativa que regula en materia de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores independientes, pero más allá de establecer una norma, no está dentro de nuestras facultades como superintendencia. Sí, ¿sabes? Lo otro que también hay que considerar en esto, de que el taxi colectivo, el conductor es privado, ¿no es cierto? Es particular y forma parte de una empresa privada. Entonces, no es una empresa tampoco del Estado. Entonces, ahí también hay un problema que se presenta en que ese trabajador es particular. Entonces forma parte de una empresa particular, no es un transporte público. O sea, quiero decir, un transporte público, no es un empleado que sí tengamos un control sobre él. Ya, entonces nosotros, claro, la normativa que da el ministerio es la normativa sobre el vehículo, ¿no es cierto? Sobre los terminales, sobre la licencia de conducir, las exigencias, pero no más allá con el conductor mismo, porque es un empleado particular. Entonces, ahí estamos para el problema. Así es. Así es. Claro. ¿Qué se hace ahí? Yo les decía que cuando nosotros establecimos la normativa y dijimos, en materia de seguridad y salud en el trabajo, un trabajador independiente, ¿cómo lo normamos? ¿Cómo hacemos de que...? Porque es diferente que vengan aquí a la superintendencia y venga mi organismo administrador y diga, aquí en la superintendencia existen todas estas condiciones de riesgo, prescribimos medidas para que se implementen acá. Y yo como funcionario de la superintendencia tengo que cumplir esas medidas y mi empleador tiene que darme las condiciones necesarias de seguridad y salud en el trabajo. Pero ahí estamos hablando de esta complejidad, como dice Pilar, que cómo hago que esto se cumpla, cómo hago que estas normas se puedan disponer en este sector y sean cumplidas con un trabajador que es independiente y de una empresa privada. Entonces... Sí, a ver, efectivamente, nosotros, bueno, ya tuvimos la conversación con el gremio y con el sindicato, y en términos generales lo que les podemos adelantar es que, bueno, en primer lugar hubo una restricción importante como en el momento de las cuarentenas. Valparaíso acaba de salir de cuarentena, digamos, tuvo harto rato en cuarentena, pero la lógica inicial fue una contracción de la actividad,
y particularmente muchos choferes, sobre todo los que son de mayor edad. Hay que recordar que el tema de los taxis colectivos se hizo popular, por así decirlo, en los 80, aparecen en esa época, y por lo tanto muchos de los que iniciaron la actividad hoy son hombres ya de 70 años, ¿ya? Y algunos tienen choferes, pero muchos todavía siguen 66, ejerciendo. no 70, 66. Pero hay muchos que todavía, digamos, están trabajando. Lo que ha pasado es que este sector se ha retraído, digamos, dejó de trabajar, ¿ya? Y por lo tanto, pero la realidad económica lo que nos muestra es que muchos ya necesitan volver a la actividad, tienen que volver por razones de carácter económico, y también porque, claro, dado que las cuarentenas se han quitado, como dice, sí, inicialmente no habían pasajeros tampoco. Ahora que se han venido superando las cuarentenas y que estamos en fases de transición, han venido volviendo, pero la pregunta es cómo volvemos en las mejores condiciones y cómo también le damos una seguridad a los pasajeros. Porque también el pasajero se va a subir en la medida que sienta que la oferta de transporte que le están entregando es más segura. Entonces, el punto acá precisamente es esto, ¿no? ¿Cómo conformamos un conjunto de recomendaciones? Nosotros hablamos de protocolos, digamos, inicialmente, que más bien pudieran ser recomendaciones, para efectivamente desarrollar la actividad de la manera más segura posible, tanto para los trabajadores del sector como para los pasajeros también, que es como la propuesta. Ahora, como les decíamos, la pregunta es si existe una información suficiente como para eso, es decir, si realmente tenemos, porque hasta donde nosotros conocemos, claro, se le han entregado a las líneas ciertas normativas, como sanitizar los lugares, sanitizar, pero habría que ver si podemos entregar una información incluso un poco más consistente, si podemos tener algún tipo de elementos que nos entreguen alguna seguridad para los y las trabajadores del sector. Entonces, en ese contexto, ¿por dónde creen ustedes que podríamos ir avanzando específicamente? ¿Cuáles serían como los retos para abordar esa situación? ¿Tú te refieres para indicar un conjunto de recomendaciones, para llegar en este minuto a ese conjunto de recomendaciones o para llegar al final de todos estos focus group? No, más bien, claro, ¿cómo vamos a ir elaborando? Porque la actividad está volviendo. Entonces, en el fondo, la pregunta es cómo hacemos que la actividad sea más segura. La actividad del transporte de pasajeros en taxi colectivo se está retomando. Estamos volviendo ya a niveles de transición. Sin embargo, la pandemia va a continúa. Y por lo tanto, ¿cómo nos adaptamos a esa nueva realidad en que la actividad ya está volviendo? Mira, yo lo veo de la siguiente forma. Yo me comprometo a ver si el ministerio sacó algún protocolo, ¿ya? A ubicar la normativa, ¿ya? Que pueda haber también surgido de este problema. Y con eso creo que tendremos una base, ¿ya? En general, y las medidas que sacó la Seremi son las que dijo Salud que se debían hacer. Segundo, yo creo que al tener estas reuniones con los dirigentes, ya con las personas que sí están día a día, vamos a poder definir qué recomendaciones se pudieran hacer ya a futuro. Pero en este minuto, más allá de la normativa que pudiera existir como protocolo, como dijo Elena, lo voy a revisar y lo voy a tener en la próxima reunión para que lo conversemos. Sí, yo creo que por ahí va, o sea, ver lo que ya está normado. Yo no sé yo sé que hay medidas para el transporte, no sé si habrá específico para conductores o para esta actividad de taxis colectivos, no sé si habrá algo específico orientado, pero primero, como dice Pilar, deberíamos hacer eso, ver lo que está normado en el sector transporte, ver lo que está en los protocolos del Ministerio de Salud y de la conversación de los trabajadores, que son ellos quienes realizan la labor. De ahí se debiera levantar la información de todas maneras. Ahora,
creo que, como decía Fernando, estas van a ser recomendaciones, pero ¿cómo hacemos que esto se cumpla? Ahí siempre entra como el rol fiscalizador. Entonces, más que una recomendación no es fiscalizable, una norma es fiscalizable. Ahora, Claro. si dentro del Ministerio de Transporte hay establecidas instrucciones o medidas que deben ser implementadas en este sector, obviamente se pueden fiscalizar, pero lo que es recomendación no se puede No se fiscalizar. puede, no se puede. Entonces, ahí hay que tener ahí como esa variable. Estas son recomendaciones, son, yo creo que una norma, ustedes saben lo que implica una norma, así que yo creo que tenemos que partir de lo que hay. Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud, y del levantamiento de información de los trabajadores, porque son ellos quienes andan en la calle y son ellos quienes me van a decir, oiga, ¿sabe qué, Elena? Ese protocolo yo no lo puedo adaptar acá, o sea, olvídese. Lo que yo tengo que hacer es esto, porque ellos son los que saben y realizan la labor. Claro. Así que yo creo que esos son los componentes más importantes y lo otro que podríamos hacer es, o sea, yo creo que aquí transporte es fundamental, o sea, porque nosotros tenemos que alinearnos con ellos. Yo, por ejemplo, nosotros como superintendencia no podemos sacar ninguna norma de transporte. No, entonces no, ahí no, Por no eso podemos. vamos a dialogar. Claro, vamos a dialogar. Vamos a dialogar Y y por eso yo creo tripartito. que es súper importante y también, bueno, yo me comprometo a mandar la norma que haya respecto de trabajadores independientes. No es orientado a lo que estamos hablando, obviamente, pero está en el contexto de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Oye, y Y también, una pregunta general, disculpa, Elena, que te interrumpa. Si hay normas, por ejemplo, de las responsabilidades que les competen, por ejemplo, a las municipalidades o a las intendencias con respecto al transporte público, por ejemplo, porque nos comentaban, por ejemplo, el gremio que hay algunos municipios que les han entregado elementos de sanitización, incluso les han facilitado las máquinas para sanitizar los paraderos, pero otros no. Entonces la pregunta, ¿hasta dónde se le puede exigir o no a la intendencia o a los municipios que cumplen algún rol, considerando que esto estamos hablando, a pesar que es una actividad privada, sí tiene que ver con un transporte público de pasajeros, que a lo mejor ellos no tienen la responsabilidad de cuidar a los choferes, pero sí a los pasajeros. Entonces, ¿hay alguna regulación ahí? no sé, sinceramente no sé si hay algo, Fernando, respecto de los municipios. No, lo desconozco, no te mentiría si te digo sí, hay una relación, pero yo creo que todo surge de transporte, del Ministerio de Transporte. Ahora, igual tú tienes razón que ahí hay una responsabilidad también. Y si ellos lo plantearon, ¿por qué el municipio entrega estos elementos? Que tú decías que le entrega algunos elementos a ellos. No lo han hecho, pero otros no. O sea, Ya. ha quedado como a criterio del municipio. Ya, Claro, así es como... que sabes lo que sucede ahí, que esto nunca lo habíamos vivido, ¿no es cierto? Entonces, es todo nuevo. Entonces, obviamente que algún municipio puede tener dinero, porque detrás de esto va quién pone la plata para comprar, ¿no es cierto? Todos estos elementos de seguridad. Entonces, si el municipio dice en su reunión con los concejales, dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos, no sé, 5 millones, ¿por qué no compramos mascarilla para los taxis colectivos? Entonces, claro, uno lo hace, ¿ya? Y otro municipio no tiene la plata, o a lo mejor tiene la plata, qué sé yo, para otro tipo de trabajador. Entonces, no existe una normativa para eso. Ahora, acá en Valparaíso, por ejemplo, se les ha dado bono a los transportes escolares y a los transportes de taxis colectivos a través del CORE, ¿ya? Del CORE. Entonces, pero es una plata que está, hubo una plata, ¿no es cierto?, en que los dirigentes fueron a conversar con el CORE y les pidieron, ¿sabes qué? Necesitamos esta ayuda. Hubo toda una reunión, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político, se convenció al otro grupo, se hizo la reunión y se logró tantos millones, ¿no es cierto?, para poder hacer apoyo a las personas de conductores de taxis colectivos. ¿Cómo? Repartiendo caja al adulto mayor, unos kits de caja al adulto mayor. Pero depende de la plata que tenga cada una de estas instituciones. ¿Ya? Es eso. No hay algo estandarizado. Claro, no hay algo estabilizado. No, nada. Sí, Normalizado. claro, nada. porque
Claro, como yo creo que depende de cada municipio. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con los recolectores de residuos domiciliarios y claro, los contratos de las empresas dependen de las municipalidades. Y ahí, y ahí está la diferencia. Cada municipalidad, por ejemplo, Las Condes, tiene otros recursos y tiene otra realidad, entrega otra realidad para esos trabajadores. No así otra comuna de Recoleta, La Granja, Cerrillos. Pero eso está establecido en cada comuna. Y por lo que entiendo aquí, esto no es algo que esté estandarizado, que todas las comunas se tengan que ocupar o tengan que hacer algo al respecto. Entonces, debe ser como dice Pilar, de acuerdo a los recursos que tienen. Y que seguramente se privilegió o se priorizó ese sector porque lo están viendo como a lo mejor esencial y que está en más riesgo, por lo tanto destinaron recursos para eso. No, mira, en realidad todos estamos aprendiendo de esto y recursos para esto no había en ninguna parte, pero hay municipios, gobernaciones que son más proactivas. Además, al gobierno le pasó 120 millones de dólares a las municipalidades de todo Chile, distribuida, no sé si de forma equitativa, pero distribuida entre los municipios, precisamente para abordar esta pandemia, pero nos encontramos en Valparaíso, por tú, que a lo mejor el puerto no está funcionando, que necesitan ayuda ahí, y el mercado Cardonal tampoco, y la Caleta Portales, o sea, y todos necesitan, y dentro de ese todo están los taxis colectivos, y tenemos municipios que han sido proactivos, como el de Cerrí, o sea, el de La Florida, en Santiago, en que distribuyeron las cajas, las cajas del gobierno, en los colectivos, también en los furgones escolares, el tema de los elementos de sanitización personal de los vehículos también. Por ejemplo, en Santiago se entregaron, me da la impresión que 100.000 litros de gel, 100.000 mascarillas, 100.000 pares de guantes, y uno dice, oh, tremenda cantidad, pero si uno va, dura una semana, 10 días, de acuerdo a la cantidad de vehículos que están circulando, pero han sido cosas muy, muy puntuales, porque obviamente todos estamos aprendiendo. En Iquique, el municipio también ayudó, ahora la gente se está, a los que lo contrataron para distribuir todas estas cosas, dicen, oiga, pasaron 60 días, 90 días, todavía no me pagan, no me ayude más, compadre, déjeme solito, porque me metió en esto, gasté combustible y usted hoy día no me paga lo que me tenía que pagar. Pero bueno, todos estamos aprendiendo. Yo entiendo que protocolos específicos, tanto de aforo o de otra naturaleza, para los taxis y los colectivos no existen. Solo recomendaciones generales de la mascarilla, del gel, de la sanitización, pero eso solamente, digamos, pero además el gremio tampoco quiere un protocolo tan obligatorio. Claro, porque eso implica, que le va a traer claro, más gasto, que le va a permitir claro, transportar menos pasajeros, que van a claro, disminuir sus ingresos. Entonces también es un tema complejo. Sí. claro. Eso significa algo obligatorio y que va a implicar, a lo mejor, como dice Héctor, gasto. Pero bueno, ahí me hace sentido un poco estas recomendaciones. Claro. Ahora lo que podemos levantar también es lo que pueden haber hecho los organismos administradores, aunque no sé si hay mucho desarrollo, porque ellos establecen documentos, capacitaciones, recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, y pueden tener algún específico y algún material orientado a este rubro. Entonces ahí también podríamos levantar esa información. Por ejemplo, no sé si, Elena, no sé si, si el ISL o algún otro organismo administrador podría hacer un levantamiento de riesgos de la actividad. Sí, ellos trabajan, el ISL porque yo sé que lo principalmente. hacen, que se hace el diagnóstico, recuerdo el caso de los recolectores de basura, Sí. para diagnosticar
Los riesgos de ese sector, lo que hacían era acompañar, hacer el recorrido que hacían los recolectores de residuos, y de esa manera elaboraban un diagnóstico del respectivo recorrido, Sí. que a lo mejor era válido, no era generalizable, pero podía hacerse por lo menos para tener una aproximación. Sí, y acá no, perdón, en estos focus no está el ISL. No. Porque sería bueno invitarlo quizás al ISL. Sí, Ahí no entiendo que sé. lo más probable es que lo logremos incorporar a las sesiones. Ah, ya. Claro, porque cuando les hablo de organismos administradores, estoy hablando también del Instituto de Seguridad Laboral, y ellos realizan actividades en materia de prevención, y en este sector, bueno, cuando yo también trabajé con este sector, hicimos hartas actividades en ese contexto de asistencia técnica. Y elaboramos algún material también. Ahora, lo que queremos ahora es establecer medidas para un retorno de trabajo seguro, para que obviamente esta actividad siga funcionando, porque se requiere por muchos factores, y también para que el trabajador esté sano y los pasajeros también. Ahora, esto es una cadena, la trazabilidad es una cadena, pero se deben establecer estas medidas básicas. Sí, es un poco lo que nos planteamos como desafío. Y bueno, también contarles que efectivamente el ánimo no es el mejor, porque hay una presión económica fuerte en el gremio, hay un sentimiento, digamos, por toda la restricción que ha habido, las cuarentenas han sido largas, la disminución importante de los pasajeros, y eso no ha sido menor. Y luego, como planteaba don Héctor, la verdad es que la entrega de la ayuda, particularmente el bono transporte, que primero llega varios meses después de iniciar las cuarentenas, y al mismo tiempo ha sido complicada, no ha sido lo más expedita, lo más rápida que se podía presentar, y hoy tiene un número importante de personas que no han recibido todavía ese bono, y que por lo tanto, digamos, presentan un nivel. Entonces, aquí hay que construir un diálogo que es significativo, ¿no? Que es importante, como se plantea a nivel de recomendaciones, como creo que lo que plantea Elena como ayuda técnica sería importante. Ya para ir cerrando un poco y no abusar de sus tiempos, ¿cómo creen ustedes qué elementos podríamos poner sobre la mesa en estos diálogos tripartitos que nos permitan abordar esta situación pensando en que la actividad se va a desarrollar, que ya está volviendo y que también tiene que ser rentable? Yo creo en particular que la participación de los trabajadores, lo que se pueda levantar de ellos, es fundamental. Primero eso, todo lo que hay respecto, todo lo que se ha podido normar, obviamente que es del Ministerio de Transporte, y ver si se pueden levantar algunas recomendaciones, como señalas tú, y que sean factibles de implementar, obviamente en pos de la protección de los trabajadores y de los usuarios. Ahora, esta es una cadena, esto hay que establecerlo en transporte, en comercio, en salud, esto es una cadena, porque yo no me contagio acá, pero lo más probable es que me suba al metro y no sé, entonces es una cadena, pero yo creo que lo más relevante es tener como este diagnóstico, porque los trabajadores claramente saben cuáles son las medidas factibles de implementar y qué es lo que implica implementar esa medida. Así que eso principalmente. Sí, eso. Para ir cerrando un poco, Pilar, no sé, un tema que también sale es la competencia con las aplicaciones. ¿Ya? Sí. Entonces, seguramente va a surgir, lo digo para que lo vayamos poniendo sobre la mesa, ¿ya?, el tema de la regulación a las aplicaciones, y para evitar, porque ellos dicen que ellos han tenido que restar del espacio público, se han tenido que contener, y que esto ha dejado un poco tierra de nadie, por así decirlo. Entonces, ¿cómo podríamos abordar un poco esta temática como para ponerla dentro de este diálogo? Pero una duda, eso no tiene nada que ver, digamos, con el regreso seguro. Es simplemente un
como un reclamo que ellos tienen, ¿no es cierto? O sea, Sí. sería uno de los temas que tocaríamos. Ah, tú me estás adelantando algo como prepárate para, ¿o no? Algo así. Para las quejas que tienen. Para las quejas de... Como hablaron que había que tener un diagnóstico, entonces por eso les planteaba que esto es como parte del escenario. Ya, bueno, mira, voy a también a averiguar, lo que sé que se iba a normar, ¿ya? Se iba a normar y se supone que iba a haber una buena apoyo a los conductores de taxi colectivo. Pero no sé, o sea, con esta cosa de la pandemia, yo no sé si salió o no, eso estaba en el año 2018. Ya a fines del 2018 ya tenía que salir esa normativa. Entonces también la averiguaré y la tengo lista. Yo creo, perdón, disculpa Pilar. Sí, dime nomás. Perdón, yo creo que es súper importante la expectativa que tengan los conductores, porque por lo que estoy escuchando, aquí hay mucho tema de quizás regulación, hay mucho tema de expectativa de que ellos tienen, tenemos que volver a trabajar, pero hay plataformas, están estas apps, ¿qué hacemos con esto? Yo creo que en esta mesa y en la condición y en la situación que estamos tampoco se va a resolver. Por lo tanto, sería bueno, ustedes ya escucharon a los trabajadores y Héctor sabe la opinión y los requerimientos de los trabajadores, pero sería bueno que se focalizaran las expectativas de esta mesa, los productos que se van a obtener, porque si se espera que se haga una regulación, yo no lo sé, no soy transporte, si se espera que se indique una regulación respecto de esta aplicación, tampoco lo vamos a poder lograr en esta mesa. Entonces, súper importante bajar qué es lo que vamos a poder obtener en esta mesa. Esa es como mi opinión desde mi primera participación. Yo no he estado con los trabajadores, no sé los requerimientos de ellos, pero es importante tenerlo presente. Sí, yo te encuentro razón. Sí. Te encuentro razón, Elena, de que hay que acotarlo, ¿no es cierto? Que si el asunto es lograr un regreso seguro, acotarlo a ese punto. Porque como en todas las actividades hay muchos puntos, ¿no es cierto?, que están ahí en el aire y las necesidades que tienen son infinitas como seres humanos que somos. Entonces, si tomamos el punto de las plataformas, nos vamos a ir en otra historia. Entonces, sí, en algún minuto seguramente va a salir, pero creo que habría que acotarlo, reducirlo y dejarlo quizás para otro de este tipo de reuniones, ¿ya? Y poder conversar solamente del tema plataforma, porque en sí es todo un tema. Entonces vamos a mezclar un tema que es grande, yo diría que más grande que todavía tomar las seguridades para el retorno, es mucho mayor. Entonces sí, yo te encuentro toda la razón en que habría que acotarlo o quizás bajar un poco la perspectiva respecto a ese tema, ¿ya? Y dejarlo, ¿sabes qué? Esto lo vamos a dejar en tal parte, lo vamos a dejar anotado, con puntos, etcétera, etcétera, y lo tomamos después. Y creo que es un buenísimo tema para otro grupo, para hacer otras reuniones. Claro, yo creo que se puede levantar, pero no claro, ponerlo como expectativa, o sea, se puede levantar y decir, bueno, lo que vamos a trabajar ahora, que es lo que nos interesa, por lo que estoy entendiendo, es retornar, poder activar esta actividad y de forma segura, eso creo, pero los otros requerimientos, que entiendo que así son y están presentes y son requerimientos latentes a diario, no sé si se van a poder lograr, entonces yo creo que también es bueno acotarlo en ese sentido. Sí. No, sin eso hay que tener bastante cuidado. Ahora, yo sé lo que va a ocurrir con la plataforma, porque estaba en la discusión en el Senado y sé cuánto han avanzado. Lo único que logramos fue que las plataformas, las aplicaciones, no pueden entrar en nuestra área porque el transporte compartido lo pueden hacer solo los taxis colectivos. No tienen ingreso auto particular en lo que ocurre con las plataformas en el caso de los taxis. Pero eso es lo que dice la reglamentación. Pero hoy día no están autorizados y hay 200.000 que están trabajando y le compiten a los taxis. Entonces, un tema complejo y también un tema de expectativa. O sea,
el que cree que regulando esto va a disminuir su competencia desleal, no, porque van a ser formales, por lo tanto van a tener muchas más facilidades para poder hacer el trabajo, porque van a estar debidamente autorizados, y lo único que va a tener que el conductor tener licencia profesional y el auto ser de 1.500 centímetros cúbicos. No hay otra innovación en el tema de eso. Pero también yo con mucha sinceridad le he dicho a la gente que nosotros tenemos que tener calidad de servicio para captar al usuario, y obviamente también las normas deben tener cierto grado de flexibilidad, porque si alguien toma una aplicación para ir al cerro y paga 2.000 en vez de pagar 700 en un colectivo, lo hace porque lo dejan en la puerta de su casa y le da más seguridad. Si el colectivo no puede salir de su recorrido en el extremo, está complicado, no puede competir. Pero no es más que eso, no es más que eso. Bien, eso como en términos generales, no sé si alguna de las dos quisiera agregar otro elemento que, como para ir poniendo en tabla. No, mira, sabes que yo la verdad es que yo primera vez que participo en esto, ¿no? He participado sí en forma directa ya, pero primera vez que estoy a través de Zoom. Yo tengo una duda. Nosotros vamos a ir definiendo esto como una tarea, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, yo me comprometí aquí a traer la normativa, los protocolos, etcétera, etcétera, que pudieran existir, y partimos con eso hacia adelante, y todos avanzamos y todos traemos nuestra tarea y vamos avanzando. ¿Es así? ¿O Sí. cómo es? ¿O siempre van a haber preguntas que nos puedan dejar en el aire, digamos? Porque tenemos que ir acotando hasta llegar a una respuesta y poder... Este diálogo, los diálogos sociales tienen distintos niveles, ¿no? Hay un primer forma de diálogo que es como solo un diagnóstico, hay un segundo que tiene que ver con generar recomendaciones y un poco más avanzado, y un tercero que ya tiene que ver con firmar acuerdos, de alguna manera ya en el ámbito más de la negociación. Nosotros, este proyecto se enmarca en un segundo nivel, es decir, nosotros vamos a conversar sobre las temáticas, vamos a elaborar líneas de trabajo a partir de las cuales podamos profundizar y avanzar y entregar efectivamente una serie de recomendaciones que podamos tomar y un poco como acuerdo, ¿no? Ahora, la idea, son 6 sesiones por lo menos, y la idea es que seguramente las primeras sesiones cada sector expondrá un poco sus visiones del tema, ya en conjunto, y a partir de eso iremos construyendo algunos elementos que nos permitan cumplir la misión, que la misión en el fondo es cómo generamos una propuesta para que el retorno a la actividad de los taxis colectivos sea seguro. Por una parte para los trabajadores, pero también para los usuarios, porque aquí hay dos elementos que por una parte están el trabajador, el chofer del taxi colectivo y los funcionarios de las líneas, pero también está la otra parte que es el usuario como tal. Entonces, a quien también hay que entregarle una seguridad de que la actividad cumple con estándares mínimos de seguridad, digamos, desde el punto de vista sanitario. Entonces, la idea es que vayamos siendo capaces de construir un mínimo de elementos que sean de acuerdo, un acuerdo nuestro. Dado que esto no es una negociación, no tenemos que llegar a un acuerdo firmado tan consistentemente, pero sí podemos avanzar en la temática que nos permita dar una propuesta al rubro, digamos, en sí. ¿El usuario está representado también o no? ¿Hay algún organismo que lo represente? ¿Como usuario? ¿No? No directamente, no directamente. Bueno, por el diseño del diálogo, el diálogo está diseñado en forma tripartita, por lo tanto tenemos por una parte dueños de los vehículos, por otra parte sindicatos que agrupan a trabajadores y en este caso el sector gubernamental. Pero podríamos considerar una forma de incorporar la visión de los usuarios, pero no está. Por lo tanto, podríamos recopilar información, por ejemplo, que tengamos sobre
la información, por ejemplo, de los diagnósticos que hayan de los usuarios, en el sentido de cuáles son los miedos que hay frente a la epidemia. Seguramente ya deben estar publicados algunos estudios que nos indiquen cuál es la preocupación de las personas, cuál es el miedo al contagio, cómo está el tema económico, digamos, por sector, etcétera. Podríamos ahondar un poco en esa parte, pero efectivamente en primera instancia están considerados los 3 sectores, no los usuarios. Ya, ok. Disculpen, me tengo que retirar o si no me va a dejar el No, taxi. No, todos nos tenemos que retirar, ¿ah? ¿El taxi qué? ¿Colectivo? Me va a dejar el Colectivo hay que irse, ¿ah? Colectivo. que me tengo que retirar. Fernando, un recado a Elena nomás. Elena, el próximo lunes tenemos a las 5 la visita que da inicio a esta jornada. Después de los focus group viene una jornada de inicio y está invitada a la Seremi de Trabajo de Valparaíso. A las 5. Ya. Te esperamos. Ya. Claro. Ok. ¿Algo más, Fernando? No, y agradecerles solamente bien. la participación y la transparencia con la que han expuesto todas las posturas y los elementos. Yo me voy clara que es seguridad y salud. Y ese es el Sí. tema, o si no nos vamos a ir por las ramas. Ya, Sí. ok. No, ese es el tema central. Lo demás es contexto. Ya, me parece. Muchas gracias, Ya, que estén muy Elena. bien. Chao, cuídense. Chao, que estés bien. Chao, igual. Chao, Pilar, muchas Chao, gracias. Pilar. Chao, Ujú. Chao, chao, Pilar, gracias. chao, que estén bien, chao.